Bueno, Bueno, pero ahora sí ya para... estamos en comunicación con la doctora Belinda Bobadilla, a quien por supuesto le agradecemos la posibilidad de compartir información. Y bueno, querríamos conocer detalles acerca de esta situación de solidaridad con los fiscales acusados por el Senado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, doctora. Al menos su apreciación y obviamente teniendo en cuenta que usted representa al gremio, ¿verdad? Sí, en horario de la salida ya hoy a las 13:30, 14 horas, eh, enfrente a la sede uno del Ministerio Público, entre varios colegas, así también como funcionarios de diferentes unidades penales, nos reunimos para mostrar el apoyo a los 6 compañeros que recientemente fueron acusados por el Senado ante el jurado de enjuiciamiento. Esto es como un acto de apoyo a la gestión que los mismos vienen realizando, a los resultados que tienen en las diferentes causas al frente que llevan en las investigaciones ellos, y bueno, como muestra de solidaridad como seres humanos que somos y como respeto y compañerismo a ellos. Doctora, queremos saber un poco también cuál es la posición respecto a eso. Ustedes sostienen que es, digamos, una suerte de persecución O intromisión. o intromisión de poderes, ¿verdad? Y bueno, queríamos también un poco tener los fundamentos del por qué dicen eso desde la Fiscalía. Eh, Efectivamente, el Senado se encuentra facultado por la ley de jurado de enjuiciamiento a presentar acusaciones en contra de magistrados ante el jurado de enjuiciamiento. Pero existe una línea bastante frágil que se encuentra y que se debe ser cauto en el momento de tomar decisiones de ese tipo, porque el Senado justamente pertenece al poder legislativo, y las razones que deben ser guiadas para tomar las decisiones, como justamente presentar acusaciones, deben ser exclusivamente amparadas en las leyes y no estar fundamentadas o motivadas por otro tipo de razones. Consideramos sí que en este caso en concreto, estas motivaciones no se encuentran justamente en el bien de la ley o en la protección de la ley, o justamente por el tema de la falta de resultados o inacción que se pueda dar en causas penales. Nuestros compañeros fueron ante el Senado justamente a hacer unas explicaciones de los detalles, de todo eso, de lo que podían informar efectivamente sin perjudicar las investigaciones, sobre el resultado que iban teniendo en las investigaciones, los avances que iban teniendo. Y bueno, ellos consideraron de que los motivos eran otros, y debemos tener también en cuenta de que esto ya viene de una suerte de discusiones o intentos de juicio político a la fiscal general del Estado, y bueno, en ese Ujú. momento fueron rechazados estos juicios políticos, y terminamos como con la decisión de que se presenta acusación justamente a fiscales que tienen a su cargo investigaciones muy emblemáticas en el Ministerio Público y para la ciudadanía toda. Claro, y lo que quiero un poco entender también es, doctora, sí, mencionaste que la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, Está también incluso la facultada. Fiscalía y la Defensoría del Pueblo están facultadas a presentar este tipo de acusaciones ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero se mencionó en su momento que causas emblemáticas, y es bien conocida incluso, que en algunos casos no se está avanzando como se desearía, pero aquí en esta acusación obviamente no implica que vayan a ser removidos del cargo, sino que por lo menos sean investigados estos fiscales, doctora. Y claro, pero o sea, finalmente es estar diciendo, vos mismo estás utilizando la palabra, no se estaría avanzando como se desearía. Ujú. Pero el titular de una investigación es un agente fiscal, es el Ministerio Público el que tiene que tomar las decisiones de cuál será la teoría del caso, de cómo va a encarar una investigación, de la forma como lo va a estar realizando esta investigación.
y de repente puede ser lo ideal de que uno emita un pedido de informe y que al día siguiente tenga resultados. Pero acá en Paraguay y en cualquier otro país del mundo, investigaciones de larga envergadura se pueden llevar 3, 4, 5 años inclusive. Entonces, esperar porque se ha publicado en la prensa un hecho siendo tomado esto ya como cierto, no significa de que efectivamente están dadas las condiciones para formular una imputación. La Fiscalía recibe una denuncia y debe de corroborar los extremos que se están denunciando por más documentales que se acompañan. Entonces, porque vos tenés que justamente analizar tanto pruebas de cargo como de descargo, corroborar Totalmente. la información, porque en muchos casos ha pasado que la información que se introduce en una denuncia no es cierta, las documentaciones inclusive terminan siendo falsas. Entonces, el Ministerio Público tiene a su cargo, si va a realizar su trabajo bien, es de corroborar la información. Y esta información de corroborar y construir todo un caso te puede tomar mucho tiempo. O sea, no es justamente porque existan motivos ocultos como muchas veces se quiere plantear. Cuesta trabajo, cuesta no solamente tiempo, sino que se requiere de medios técnicos, de conocimientos, de recursos humanos para poder hacer frente a algunos tipos de investigaciones que implican la colaboración de diferentes tipos de ciencias. Justamente es lo que últimamente venimos señalando cada vez más asiduamente por la falta de recursos que existe también en la Fiscalía. Esto también es un tema más a ser tenido en cuenta cuando decimos de repente los resultados no son los esperados, pero también por qué. Y justamente venimos reclamando un mejor presupuesto para poder hacer nuestra tarea de una manera un poco más holgada, un poco más cómoda, que nos sea un poco más fácil. Y el estrés de que por sí nuestro trabajo ya implica se vea un poquito más alivianado. Entonces, vuelvo a resaltar, efectivamente el Senado y de la Cámara de Diputados se encuentran facultados por ley a presentar acusación en casos de interés cuando puedan existir indicios de mal ejercicio de funciones. Pero, no sé, acá parece más bien de que lo que se está pretendiendo es que se revise la tarea de un fiscal o de un grupo de fiscales si están haciendo el trabajo como un sector está deseando que se haga. Por eso yo señalo, entonces existe una línea muy frágil entre lo que la ley les habilita de lo que del fin que se está para lo que se está utilizando finalmente la acusación, o por lo menos de cómo se ve desde afuera. Claro, también doctora, pero hay una cosa que me parece que está incluso en el aire y se habla mucho de eso también, de que cuando se trata de un sector político en específico, que es precisamente el sector afín al expresidente Horacio Cartes, las causas no avanzan. Lo que decía, por ejemplo, la senadora de Masi, en esta causa del avión iraní, en la que está afectada también una empresa vinculada al expresidente Horacio Cartes, después de muchísimo tiempo recién se estaría llamando a declarar a los funcionarios de Tabesa y, según dijo ella, el fiscal Osmar Legal, que tiene la causa, había declarado ante el Congreso que prácticamente no tenían nada y que no habían allanado el hotel. Después el fiscal Osmar Legal nos dice a nosotros en una serie de preguntas, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarle, porque a veces no nos atiende, de hecho que nunca nos atiende, que ellos allanaron el hotel. Entonces decía la senadora que hay una suerte de contradicción ahí. Y en la causa del avión iraní, prácticamente, según lo que nos dijo el propio fiscal Osmar Legal, no hay un avance en concreto. Entonces, es una manera también que se tiene de controlar el trabajo de los fiscales, es cierto. También se entiende que la fiscalía no tiene recursos, pero también hay que entender, creo yo, doctora, que la ciudadanía espera algunos resultados en casos que evidentemente son de mucho interés general, como en este caso, por ejemplo, que se habla de que un avión que aparentemente tiene tripulantes vinculados al terrorismo, incluso estuvo 3 días en nuestro país, y la investigación acá prácticamente no avanza. Sí, justamente un avión que estuvo en territorio paraguayo y que aparentemente pasó todos los organismos de control para que pudieran estar acá. Por eso. Y esos organismos de control
son unos organismos diferentes a los del Ministerio Público. Y significa que estos verificaron la información y dijeron, está todo ok. Salta esto cuando en el vecino país finalmente se decide realizar una investigación que es más, hoy está declarada como que no existe mérito y fue liberado el avión iraní. Ujú. Entonces, o sea, son decisiones nomás que de repente se adoptan y pasan por la fiscalía y, como te digo, en este caso particular, justamente desde el primer inicio eran otros los organismos que tenían que realizar su tarea, hicieron o no, justamente la prensa se volcó hacia ellos y después otra vez surgió el Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿por qué no investiga esto? Se decide a abrir una investigación y se van avanzando y corroborando los datos que se fueron obteniendo de las diferentes instituciones. Ujú. Detalles de la causa no conozco. Claro, Pero a lo claro, que doctora, voy, se entiende. ¿el resultado cuál es? En Ujú. Argentina fue liberado el avión iraní, que justamente es uno de los motivos por el cual fueron acusados Osmar Legal y Claro. no sé quiénes están más en esta Sí, la causa. doctora Lisa Saprissa. Lisa Saprissa. Sí, ahora es cierto, o sea, se entiende muy bien la falta de presupuesto, porque también como hay que reconocer que a veces se hacen mal los trabajos de la fiscalía, otras veces muy buenos, también es cierto, hay que reconocer que evidentemente el presupuesto es muy limitado y bueno, o sea, en ese sentido también, doctora, de hecho, ya yendo hacia otro lado, se puede considerar también como una suerte de garrote que la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados presente precisamente una acusación ante el jurado, ente que también, como estábamos diciendo hace rato, está conformado por diputados y senadores. Los motivos que llevaron a proponer esta ley desconozco, pero lo que, por lo menos mi opinión personal, es de que estos motivos no son solamente por el tema de estas causas, porque me gustaría saber por qué entonces no preguntan o no se le enjuician a magistrados por la falta de impulso de procesal en Ujú. causas donde se le implican también a miembros del Senado o miembros de la Cámara de Diputados y a sus parientes. O sea, es muy selectivo nomás el sector hacia el cual se está buscando finalmente apuntar con esto y señalar como que así mismo como la pregunta que vos me hiciste, el reclamo es porque este sector sí, porque este sector no. Y Sí. bueno, capaz el otro sector decide de que el jurado de enjuiciamiento no tiene por qué estar haciendo una revisión de investigaciones penales o actuaciones judiciales en ciertos tipos de causas. Son Ujú. decisiones políticas que se adoptan. Bueno, acá la mayoría adoptó esta decisión política y ellos tendrán los motivos por los cuales lo hicieron. Pero sí, por lo menos yo no creo de que sea solamente amparados en la ley que ellos tomaron esta decisión. Se percibe de que existe algún interés político en esto. Bueno, doctora, nosotros le agradecemos muchísimo el tiempo y la opinión, de hecho, también, y bueno, de hecho, respetamos su posición en carácter de vicepresidenta de la Y Asociación de Agentes claro, Fiscales. y en ese sentido te quería consultar también, doctora, ¿la Asociación de Fiscales va a emitir un comunicado o alguna postura oficial sobre esta situación o no? Por el momento lo que estamos haciendo es tomando la decisión de darle el apoyo a los compañeros de otras formas. Justamente ya hemos tomado acciones en ese sentido, estamos en contacto permanente con ellos y llegado el momento de darse algunos cambios en las situaciones, podría darse, pero por el momento no. Ok. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, doctora, y por la gentileza que tuviste para contestarnos. No es nada, hasta luego. Hasta luego, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. La fiscal Belinda Bobadilla, repito entonces, ella es vicepresidenta de la Asociación de Agentes Fiscales y es la que en realidad dio la cara prácticamente Sí. y puso la voz para defender en este caso y solidarizarse con los 6 fiscales acusados ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por la Cámara de Senadores. Recordemos, estos son Osmar Legal,
Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera, Ahí Alicia está. Saprissa, Lorenzo Lescano y Federico Delfino. En total se añadieron un total de 44 ítems en donde se especifican que estos agentes no impulsaron y en algunos casos hasta se negaron a investigar hechos